Bueno, empezamos. Para los chicos de defensa la primera parte va a ser media ya conocida porque empieza igual que el otro Power que lo hacemos medio general. La primera pregunta que tenemos que hacernos si vamos a empezar a hablar del sistema inmune es ¿qué es el sistema inmune? Como primera pregunta disparadora de todos los otros temas. ¿Quién me puede decir qué es el sistema inmune? Si no tenemos los crecimientos, hablen los de defensa. ¿Qué es el sistema inmune? Bien. Primero, ¿qué es un sistema? Un conjunto de órganos y tejidos, bien, que tiene a cargo una función, ¿no? Entonces, el sistema inmune es el sistema que es un conjunto de órganos y tejidos, o sea, es un sistema que se encarga de montar una respuesta que se llama la respuesta inmune. ¿Sí? Esta respuesta es, ahora vamos a ver la definición, pero está montada frente a todos los agentes, tanto exógenos como endógenos, que intentan dañarnos. Acuérdense que las agresiones no son solamente exógenas, sino que tenemos mucha parte de nuestro sistema inmune que se dedica a defendernos de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces hay estímulos endógenos también que son nocivos. Como es un sistema y está compuesto por órganos y por tejidos, tenemos que nosotros saber determinar cuáles son los componentes del sistema inmune. ¿Sí? ¿Y cuáles son los componentes del sistema inmune? Bien, los órganos linfoides, primarios y secundarios. ¿Sí? ¿Qué más? Los defensas ya lo saben. Tejidos linfoides en órganos no linfoides. Nosotros tenemos un montón de cúmulos de tejidos linfoides en órganos que nada tienen que ver con el sistema inmune. Por ejemplo, las amígdalas de la faringe, las placas de Peyerl en el intestino, son todos cúmulos de tejidos linfoides en órganos que no son linfoides y que son parte del sistema inmune. En otra clasificación entraría como son órganos linfoides secundarios también, porque sería el mal y el sal, que ustedes están acostumbrados a ver. ¿Sí? Tejido linfoide asociado a mucosas y el asociado a la piel. Pero bueno, para separarlo bien, nosotros tenemos órganos linfoides primarios y secundarios y tejidos linfoides en órganos no linfoides. ¿Sí? Y el último componente que me falta, que no lo nombré en ninguno de estos dos, son todas las células del sistema inmune que tengo en la sangre. ¿Está? Entonces tengo todos los leucocitos y todas las otras células de la inmunidad. Todo esto forma el sistema inmune. Cuando hablamos de leucocitos, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿A qué? ¿A qué células? Son los glóbulos blancos, pero ¿cuáles son? ¿Qué son? En un hemograma normal, ¿cuáles son los glóbulos blancos? Bueno, va. Bien. Esos son una parte. Tenemos los polimorfonucleares por un lado, ¿o no? ¿Sí? Los linfocitos y los monocitos. Muy bien. De polimorfonucleares, ¿cuánto es más o menos el porcentaje en un adulto normal? 70% más o menos, ¿sí? De ese 70%, el 99% son neutrófilos y el 1% restante son basófilos y eosinófilos. ¿Estamos? Entonces, tenemos 70% de polimorfonucleares, de eso 99% son neutrófilos. Por eso muchos dicen directamente que el 70% son neutrófilos. En realidad son el 99% de ese 70% que son los polimorfonucleares. De linfocitos hay aproximadamente un 20 un 25% en un adulto normal y un 5%, un 5-10% de monocitos. ¿Sí? Los monocitos son los precursores de los macrófagos, ¿se acuerdan? Bueno, entonces esos son los leucocitos y hay otras células de la inmunidad que están en los tejidos, por ejemplo las células dendríticas y otras que no nombramos acá, los mastocitos y otras células que también forman parte del sistema inmune. Bien. ¿Qué es la respuesta inmune? Sería la siguiente pregunta. Si nos preguntamos nosotros qué es el sistema inmune y decimos que es un conjunto de órganos y tejidos que se encarga de montar la respuesta inmune, ¿qué es la respuesta inmune? La definición es muy fácil porque lo dice la palabra. Son todos los mecanismos que mi cuerpo va a poner en marcha o este sistema va a poner en marcha para defendernos de todos los agentes lesivos. Que dijimos que podían ser endógenos y exógenos. Acuérdense de eso, que los agentes injuriantes no están nada más afuera. Todos cuando hablan del sistema inmune piensan que lo único que nos defiende son de las bacterias y los virus. En realidad son un montón de agentes lesivos a los cuales este sistema se activa. Una forma de clasificar a la respuesta inmune, que nosotros la que trabajamos con los chicos en defensa, le había dado una tarea de buscar la otra que ahora la van a resolver porque nunca la resolvimos la tarea esa. Una forma de clasificar a la respuesta inmune es dividirla en dos grandes grupos. Una inmunidad innata o congénita, ¿sí?
que es la parte más, como dice la palabra, innata de la respuesta inmune, la parte más primera, lo que sucede primero, lo primero en activarse, son todas las primeras líneas de defensa, ¿sí?, que tiene mi cuerpo, que se van a poner en marcha para tratar de solucionar el problema que está teniendo mi cuerpo antes de despertar a la otra parte de la respuesta inmune que vamos a ver después cómo se llama. Esta respuesta entonces, que es primaria, sucede primero, primera línea de defensa, es totalmente inespecífica, o sea, la característica es que es inespecífica. ¿Qué quiere decir que es inespecífica? Que no va dirigida a un agente con nombre y apellido, se activa de la misma manera para un montón de cosas. Entonces esto es inespecífico y como dijimos recién es la primera línea de defensa. Para estudiarla también la dividimos en dos partes a la inmunidad innata o congénita. La primera parte representada por las barreras naturales, que son la piel y las mucosas, ¿sí? Y la segunda parte, un conjunto de células de la inmunidad innata que tienen receptores específicos de la inmunidad innata y que, si bien no tienen la especificidad de las células de la inmunidad adaptativa que vamos a ver ahora, pueden reconocer lo propio de lo ajeno. Tienen receptores que le permiten reconocer lo propio de lo ajeno, o sea, se activan contra cosas que no tendrían que estar en el cuerpo. Por eso lo dividimos en dos partes, porque las barreras naturales son totalmente inespecíficas o congénitas. Esto sí, está presente desde el nacimiento y reacciona de la misma manera para cualquier cosa, ¿sí? Ya sea una infección, ya sea una quemadura, ya sea lo que quiera. Reacciona de la misma manera, porque la piel o las mucosas no pueden reconocer lo propio de lo ajeno y no pueden determinar frente a qué se están exponiendo. Estas células y receptores de la inmunidad innata, como les decía recién, si bien no son específicos como la inmunidad adaptativa, que tienen especificidad de llave con cerradura, tienen la capacidad de reconocer lo propio de lo ajeno. Y por eso lo ponemos en otro grupito, dentro de inmunidad innata, pero en otro grupito que es poco específico o parcialmente específico, ¿sí? Yo siempre les digo que esto lo dividimos así para estudiarlo, porque en realidad si ustedes les preguntan la característica de inmunidad innata, tienen que decir que es inespecífica, sin importar esto que yo les dije recién. Pero para que ustedes sepan, y en algún momento cuando lo estudien van a ver este grupo de células y van a ver que son totalmente diferentes o que no reaccionan de la misma manera que la piel y la mucosa. Por el otro lado, si toda esta respuesta no alcanzó para frenar el agente lesivo, ¿sí?, y se continúa, se van a empezar a despertar otros mecanismos de la respuesta inmune y se van a despertar otras células que forman parte de la inmunidad adaptativa, ¿sí?, o adquirida. Esta inmunidad, a diferencia de la anterior, es específica, tiene células con receptores muy específicos como llave con cerradura. Va a montar una respuesta que va dirigida hacia cada agente con nombre y apellido. Sabe si es un virus, es una bacteria y cuál es y qué va a hacer contra ese agente, ¿sí? Si tiene que hacer anticuerpos, si tiene que hacer células, si tiene que hacer lo que sea, esto es totalmente dirigido y coordinado. ¿Estamos? Esta sería ya, tarda un poco más en iniciarse que la primera, porque la primera es una primera línea de defensa, esta tarda un poquito más, requiere de tiempo y de células, ¿sí?, pero tiene una especificidad muchísimo mayor, esa es totalmente específica esta respuesta. Para estudiar esta respuesta también la dividimos en dos partes. La primera, que es una inmunidad celular, ¿sí? Celular significa que los efectores son células y las células son los linfocitos T citotóxicos, los que se encargan de montar esta respuesta celular. Y una inmunidad humoral. Humoral quiere decir que está en los tejidos corporales, ¿sí?, en los líquidos corporales, perdón, y esta serían los anticuerpos, los responsables de la inmunidad humoral. Los linfocitos B les pongo ahí, que son los que se van a transformar en plasmocitos y van a producir anticuerpos, son los encargados de mediar la inmunidad humoral. Me faltó nombrar una célula acá, que si ustedes se acuerdan son ¿cuáles? ¿Qué linfocitos faltan ahí? Los helper faltan, ¿o no? No los nombro porque los helper, como el nombre lo dice, helper o colaboradores, lo que hacen es colaborar con la respuesta inmune, coordinan a la respuesta adaptativa y coordinan tanto a la respuesta celular como a la humoral. Coordinan tanto a los citotóxicos como a los linfocitos B. Por eso son tan importantes, por eso cuando el virus del HIV ataca a los linfocitos TCD4, o sea, nos deja sin linfocitos helper, ¿sí?, no nos deja sin inmunidad celular o sin inmunidad humoral, nos deja sin nada. Nos deja sin nada de inmunidad adaptativa porque nos saca a las células que coordinan a toda la inmunidad adaptativa, que son los helper. ¿Se entendió? Entonces, inmunidad celular, inmunidad humoral
y coordinando todo esto están los T-helper en el medio. ¿Sí? Bien. Esta es una forma de clasificar la respuesta inmune, que es la que nosotros trabajamos con los chicos de defensa. Pero existen otras formas de clasificar a la respuesta inmune que son igualmente importantes que esta, nada más que es visto desde otros puntos de vista. Una forma de clasificarla, otra forma de clasificarla es dividir en inmunidad primaria y en inmunidad secundaria. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre una y otra? Esta es importante para ustedes. La primaria es cuando la antígeno tiene contacto por primera vez. Bien. El cuerpo tiene contacto por primera vez con el antígeno. Bien. ¿Y la secundaria? Es cuando ya tuvo contacto, entonces va a saber mejor defender. Bien. La secundaria es cuando el segundo o posterior contacto. ¿Y cuál es la diferencia? Como decía el compañero muy bien, que en la primaria mi cuerpo lo está reconociendo por primera vez al antígeno. Entonces va a tardar un poco más en generar anticuerpos que van a ser menos específicos, en generar células, y la respuesta adaptativa va a ser un poco más lenta. Ahora, cuando después de la respuesta primaria, o sea, hay un puente entre respuesta primaria y secundaria, que es que la respuesta primaria deja en mi sangre anticuerpos, deja en la médula ósea células que producen anticuerpos, y además deja células de memoria. Todo eso hace que si el antígeno vuelve a ingresar, tengo todo un sistema preparado para reconocerlo y se va a activar muchísimo más rápido y de manera mucho más efectiva porque los anticuerpos de la respuesta secundaria son más específicos, mucho más rápido y mucho más específico que la respuesta primaria. Entonces yo voy a poder detener a la gente mucho antes quizás de que se genere un foco infeccioso, gracias a estos anticuerpos que me quedaron en la sangre, gracias a estas células de memoria. ¿Se entiende? Entonces, es más corta, ¿sí? Porque tengo células de memoria. Es más específica porque tengo anticuerpos. Los anticuerpos de la inmunidad primaria son la IgM. ¿Se acuerdan, chicos de defensa? ¿Se acuerdan que durante la respuesta primaria qué cambios sucedían en el linfocito B? En el folículo. Maduración de la afinidad y cambio de isotipo. ¿Se acuerdan? El linfocito B, cuando reconoce por primera vez al antígeno en el ganglio, realiza cambios que va a hacer que deje de producir IgM y empiece a producir IgG. La IgG es mucho más específica que la IgM para los antígenos. La IgG es el anticuerpo de la respuesta secundaria. Entonces es más rápida porque tengo células de memoria y es más específica porque tengo IgG en vez de IgM. A su vez es mucho más violenta la respuesta secundaria que la respuesta primaria. ¿Sí? Se activan muchos más mecanismos defensivos. ¿Por qué les parece importante? ¿Qué estrategia que nosotros usamos en medicina se basa en esto? En inmunidad primaria y secundaria. La vacunación, claro, la vacunación hace eso. ¿Qué hace? Expone a mi cuerpo por primera vez a un antígeno ficticio porque no era tan fuerte como el verdadero, pero no importa porque lo que se va a generar es lo mismo que para el verdadero. Entonces, al exponerlo por primera vez ya deja todo preparado. Cuando entra el verdadero, ni siquiera puede generar un foco infeccioso porque tengo anticuerpos, células de memoria y todo esperándolo. ¿Estamos? Entonces no se genera la enfermedad. Entonces, esto de inmunidad primaria y secundaria es la que usa la técnica de vacunación. ¿Sí? Se basa en esto. Bien. ¿Se entendió? Secundaria y primaria. Otra forma de clasificar la respuesta inmune, también muy interesante, es dividirla en inmunidad natural e inmunidad artificial. ¿Sí? ¿Cuándo es natural? ¿Se acuerdan o no? Muy bien. La inmunidad natural es cuando el cuerpo tiene contacto con el antígeno o cuando los anticuerpos que recibe el cuerpo, ¿sí?, fueron formados por contacto con el antígeno. Ahora vamos a decirlo bien eso. ¿Y la inmunidad artificial? Bien, pero en general, ¿qué dirían de la inmunidad artificial? Muy bien. Perfecto. Los antígenos no. Anticuerpos o células. Acuérdense que los anticuerpos es humoral. También yo le puedo dar células. Es poco usado lo de las células. Pero yo si quiero, se está estudiando mucho para los tumores, por ejemplo. Pasar linfocitos T citotóxicos de un paciente a otro, cultivarlo y pasárselo. Yo puedo pasar células o anticuerpos. Ese es artificial porque mi cuerpo no se expuso a los antígenos. ¿Estamos? Ahora las vamos a relacionar. Y después la otra es la inmunidad activa o pasiva. ¿Cuándo es activa?
Bien, está bien. Cuando ahí activa es cuando mi cuerpo está generando toda la respuesta. Y pasiva, cuando le viene de afuera. Es muy parecido al otro. Acá entonces, fíjense, yo puedo relacionar inmunidad natural y puedo decir que la inmunidad natural puede ser activa o pasiva. Y la inmunidad artificial también puede ser activa o pasiva. ¿Sí? En el caso de que sea natural y activa, ¿a qué hago referencia? Activa natural, ¿a qué hago referencia? Al antígeno. Activa natural. Se enfrentó al antígeno, ¿pero dónde? Bien, en la comunidad. Esto no es la vacunación. Estamos activa natural. La enfermedad común y corriente. Activa también puede ser artificial. ¿Me siguen? Inmunidad activa lo genero yo, pero artificial, me lo dieron. ¿Qué es eso? La vacunación. ¿Ven? Entonces, activa natural, la enfermedad común. Activa artificial, la vacunación. Pasiva natural, viene de afuera, pero son anticuerpos que son naturales. Ese, mejor. Los anticuerpos que pasa la madre al feto. Son anticuerpos que generó la madre, pero pasan por la placenta hacia el feto. Son naturales. ¿Sí? Lo de la leche materna lo pueden nombrar, pero lo de la leche materna son anticuerpos que no pasan a la sangre del bebé. Acuérdense que en la digestión, ¿qué pasa con las proteínas en la digestión? Se rompen aminoácidos, lo que se absorbe son pequeños péptidos de aminoácidos. Los anticuerpos son proteínas. En el aparato digestivo del nene se van a romper, pero sí sirven en el aparato digestivo del nene para neutralizar bacterias que haya ahí. ¿Son parte de la inmunidad? Sí, son parte de la inmunidad, pero como mejor ejemplo es el pasaje de IgG de la madre al feto. Bien, inmunidad pasiva natural es eso, y inmunidad pasiva artificial, ¿cuál es? Viene de afuera y están hechos. Lo que habíamos hablado hoy, los sueros o las células. ¿Se entendió? Entonces, fíjense, vamos de nuevo. Natural es el agente común, el de la naturaleza. Artificial está creado, me exponen a eso, es de la vacunación. Activa, mi cuerpo genera esas células y esos anticuerpos. Pasiva viene de afuera. Yo puedo, entonces, combinar. Activa puede ser natural, la enfermedad común. Activa artificial, la vacunación. Pasiva natural, anticuerpos de la madre al feto. Pasiva artificial, el suero. ¿Estamos? Bien. Esas son las otras tres formas de clasificar la respuesta inmune que les sirven a ustedes. Vamos a pasar ahora a hablar un poquito, esto ya es medio aburrido, ustedes ya lo vieron seguro, que es lo de histo de los tejidos linfoides. Vamos a empezar con las generalidades. Lo que ya habíamos hablado. Los órganos linfoides se van a clasificar en dos grandes grupos, que ¿cuáles eran? Los órganos linfoides primarios o generadores, se llaman así porque ahí se generan las células del sistema inmune, o sea, se generan linfocitos B y los T y todas las otras. Y los órganos periféricos o los tejidos linfoides secundarios, que son los lugares en donde se desarrolla la respuesta inmune. Si usted tiene que decir dónde se desarrolla la respuesta inmune, sí o sí son en los tejidos linfoides secundarios. La respuesta inmune adaptativa se desarrolla sí o sí en un ganglio linfático, por ejemplo. Entonces acuérdense que esto es donde se desarrolla la respuesta inmune. Después se los paso al Power, si no quieren no copien. Algunas cosas que vean que no estén, copienla para tenerla. Bien. Los órganos linfoides primarios son dos. La médula ósea. La médula ósea de donde provienen todos los linfocitos y todas las células que están en la sangre. Estamos porque están las células madres pluripotenciales. Y el timo, en donde maduran las células T. En donde maduran los linfocitos T. ¿Sí? Los linfocitos T igualmente también vienen de la médula ósea. Los precursores, los timocitos, vienen de la médula ósea también. Pero los timocitos no tienen nada y maduran completamente en el timo. ¿Se acuerdan de la ontogenia de los linfocitos T? Maduran completamente en el timo y por eso decimos que el timo es un órgano linfoide primario. No se confundan acá, porque suelen decir equivocadamente que el vaso también es un órgano linfoide primario porque maduran los linfocitos B. Pero no, el vaso no es un órgano linfoide primario, porque en realidad los linfocitos B ya salen maduros de la médula ósea. ¿Estamos?
terminan de madurar, o sea, se les da algo más, algo extra en el vaso, pero de la médula ósea ya salen totalmente competentes. Los órganos linfoides secundarios comprenden los ganglios linfáticos, el vaso, y lo que habíamos hablado hoy, esos tejidos linfoides en órganos no linfoides, que es el tejido linfoide asociado a mucosas, el MALT, y el tejido linfoides asociado a la piel, que es el SALT. ¿Sí? SALT por skin. Bien. ¿Qué es el tejido linfoide? Eso es en la generalidad del tejido linfoide. Siempre que digamos tejido linfoide, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es un tejido conectivo que tiene gran cantidad de fibras reticulares, por eso es un tejido conectivo reticular, en el cual los linfocitos representan la mayor parte de las células. Es fácil la definición. Acuérdense de esto de que es reticular porque a los profesores les gusta que le digan eso. Que es reticular, porque los linfocitos no están dispersos, están organizados en fibras, están en retículos bien organizados. Ahí tiene una foto donde ven muchos linfocitos. Densamente empaquetados acá, bien organizados. Bien. Empezamos entonces con los órganos linfoides primarios y vamos a empezar a hablar primero del timo. El timo, ya como dijimos, es un órgano primario porque es en donde maduran los linfocitos T. De ahí los linfocitos T adquieren la inmunocompetencia. ¿Qué quiere decir? Que adquieren receptores y adquieren todos los mecanismos para que cuando salgan de ahí puedan reaccionar contra los antígenos. Anatómicamente el timo, ¿dónde está? Bueno, está en la parte superior de la caja torácica, de la cavidad torácica, pesa unos 50 gramos, se encuentra por detrás del esternón, ¿sí? Y el mayor peso lo tiene durante la infancia porque el timo es un órgano que va involucionando a lo largo del tiempo. Ya en el adulto, y más en el adulto mayor, ya el timo casi es inexistente. Histológicamente, ahora vamos a ver una foto, el timo, siempre esto que les digo ahora, lo primero lo van a repetir en todos los órganos linfoides, ¿sí? El timo, van a ver que está compuesto por dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, están rodeados por tejido conectivo y unidos por tejido conectivo. El tejido conectivo que los rodea forma una cápsula que emite tabiques hacia el interior del órgano y que lo divide en lobulillos. Eso de tejido conectivo que rodea, que forma una cápsula, tabiques, lobulillos, lo repiten en todos los órganos. Van a ver. Específicamente del timo se divide en dos partes. Una parte periférica que es más oscura, que tiene muchas células, que es la corteza, y una central, donde hay menos células, que es la médula. ¿Sí? Y acá es lo que dijimos recién de los lobulillos. Ahí vamos a ver una foto. Fíjense que lo que decíamos recién, el timo está compuesto por una cápsula de tejido conectivo que lo rodea, emite trabéculas hacia el interior del órgano, ¿sí? Que lo va dividiendo en lobulillos, acá tendríamos un lobulillo. Adentro yo voy a tener una zona que está muy rica en células, que se llama corteza, ¿ven? Y una que tiene mucho menos células que se llama médula. Acá las células que ustedes ven, tenemos, todas estas chiquititas son los linfocitos que están madurando, los timocitos. Las células nodrizas son macrófagos que están en el timo, que se encargan de fagocitar a los linfocitos que se van muriendo en el proceso de maduración. Porque ustedes acuérdense que el 99% de los timocitos que entran se mueren acá. Estos van limpiando, ¿sí?, al timo. Las células reticulares epiteliales son unas células que están nada más en el timo, ¿sí? Acuérdense de ese nombre, células reticulares epiteliales. Hay corticales y medulares, se encuentran mucho más empaquetadas en la corteza que en la médula, y la función de estas células reticulares epiteliales es acompañar a los linfocitos en la maduración. Estas células son las que le van a presentar antígenos que son propios del cuerpo, y si los linfocitos se activan contra esos antígenos los van a matar, porque se supone que se van a activar contra mi propio cuerpo, ¿sí? Son células que ejercen un mecanismo que se llama tolerancia central para los chicos de defensa, que ya lo vieron, ¿sí? Bien, hay mucho más en la corteza que en la médula, porque en la corteza es donde se da toda la maduración, ya en la médula llegan casi maduros los linfocitos. Y después tengo esto, que son los corpúsculos de Hazard, que se ven en el microscopio como cebollas, como catáfilas de cebolla, que son vestigios de estas células reticulares epiteliales. No se sabe bien la función, se cree que secretan algunas hormonas tímicas. Bien. ¿Cuál es la función del timo? El timo representa una parte fundamental del sistema inmune porque es el lugar donde maduran los linfocitos T.
donde maduran los timocitos y adquieren esto que es la inmunocompetencia, y de ahí salen los linfocitos T ya maduros o inmunocompetentes. Sí. Sí. Acá, exacto. Eso es un proceso, se llama ontogenia a la generación de las células del sistema inmune. La ontogenia de los linfocitos T se da acá. Cuando llegan acá, es bastante complejo el proceso, para que ustedes tengan idea. Fundamentalmente va a haber dos selecciones. La primera selección que va a haber va a ser una selección positiva, la cual va a seleccionar a todos los timocitos que entraron, que tengan el receptor que se llama TCR, que funcione bien. Lo que pasa es que la mayoría que entra y genera el TCR lo genera deforme. Y el 99% de esos linfocitos que entraron se mueren ahí, porque no son capaces de generar un receptor adecuado. ¿Estamos? Es selección positiva la primera, porque si se activa, sigue viviendo. Si no se activa, muere. Después se da una selección negativa después de eso, en el cual se le van a presentar a esos linfocitos que ya tienen un TCR que funciona, muchos autoantígenos, o sea, antígenos de mi cuerpo. ¿Sí? Si se activan, van a morir, porque lo que decíamos recién, se supone que no se puede activar contra mi cuerpo. Y los que no se activan, van a abandonar el timo. ¿Estamos? Entonces todo eso, selección positiva primero, selección negativa después, pasa acá, y son las células reticulares endoteliales las que tienen la capacidad de esto, de presentarles antígenos a los linfocitos, de activarlos, de matarlos. ¿Estamos? Exactamente. Lo que pasa es que, como dice el compañero, muchos de los autoantígenos de mi cuerpo no están ahí, ¿no? Porque es imposible almacenarlos todos. Entonces, algunos autoreactivos se van a escapar de esta selección. Y cuando se vayan a la periferia, se encuentran a su antígeno, aparecen las enfermedades autoinmunes. Igualmente, hay otras enfermedades autoinmunes, como el lupus, por ejemplo, que no tiene mucho que ver con esto, porque hay enfermedades que hacen lo que se llama inmunidad cruzada. ¿Escucharon alguna vez? Mi cuerpo reacciona contra ese antígeno y los anticuerpos contra ese antígeno son parecidos, o sea, el antígeno tiene una forma muy parecida a proteínas de mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, mi cuerpo reacciona. ¿Vieron, no sé ustedes los defensimientos, pero los defensas sí, las enfermedades post-estreptocóxicas, que son la fiebre reumática, por ejemplo, y la glomerulonefritis post-estreptocóxica? ¿Sí? ¿Qué es eso? Ya el estreptococo no está más ahí. ¿Qué pasó? Mi cuerpo generó anticuerpos contra la bacteria, que son muy parecidos los antígenos de la bacteria con las proteínas de mi propio cuerpo. Entonces esos anticuerpos después terminan atacando mi cuerpo. En el lupus se piensa que es así. En el lupus se piensa que se da generalmente en mujeres, tiene que haber un ambiente estrogénico, y se piensa que algunas infecciones virales que suceden durante la infancia generan inmunidad cruzada que termina generando el lupus. ¿Sí? Sí, hay muchas teorías, pero esas son de las más aceptadas. Casi todas las autoinmunes ustedes van a ver que tienen esa característica, que se piensa que son virus. Son virus muy característicos, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, son esos virus que generan mucha inmunidad cruzada. Exacto, sí, exactamente. Bien. Bueno, entonces la función del timo dijimos madurar a los linfocitos T. Importantísimo, obviamente, que madurar a los linfocitos T. Bien. Médula ósea. De médula ósea ustedes no tienen que saber mucho, porque ustedes no tienen que saber toda la hematopoiesis. Nosotros vamos a hablar de médula ósea en cuanto al sistema inmune nada más, ¿sí? Pero, como ya dijimos, es la que se encarga de la hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Es producir todas las células sanguíneas. Produce todo el tejido sanguíneo. Entre ellas, obviamente, están todos los linfocitos. Esta función primero la tienen el hígado y el vaso en la vida fetal y durante algún tiempito. Por eso el bebé tiene un hígado, el feto obviamente tiene un hígado que ocupa casi toda la cavidad abdominal, ¿sí? Y el bebé todavía tiene un hígado bastante grande. A medida que va creciendo, esa función va siendo tomada solamente por la médula ósea y después es solamente por la médula ósea está tomada esta función. La médula ósea de los huesos planos, principalmente es la que tiene la función de la hematopoiesis. La médula ósea, como el timo, también va involucionando a lo largo del tiempo, ¿sí? En la pubertad ya empieza a involucionar muchísimo. O sea que en el niño casi todos los huesos tienen médula ósea que produce células. Después ya es una médula ósea que se llama amarilla,
que es la grasa. Este tejido se transforma en tejido adiposo y ya pierde la capacidad de producir células. Solamente fíjense, si en la pubertad queda médula ósea capaz de producir células en el esternón, en los huesos ilíacos, en las vértebras y en las costillas. ¿Sí? Se lo digo porque muchas veces en alguna serie de medicina ustedes ven que le van a sacar médula ósea y le perforan el fémur, ¿viste? No hay médula ósea en el fémur. ¿Sí? La médula ósea, el caracú del puchero, vieron que es amarillo y es grasoso. Eso es la médula ósea que involucionó, se forma grasosa, porque la médula ósea que produce células es más roja. Ahora vamos a ver. Bien, la del esternón y los huesos ilíacos ya en el adulto, que es el único lugar donde queda. ¿Sí? Bien. Bueno, acá eso es lo que estamos diciendo recién. A simple vista yo la puedo ver de dos colores, a la médula ósea roja o amarilla. La roja tiene actividad hematopoyética y la amarilla es tejido adiposo, ya casi no tiene actividad hematopoyética. Es amarilla por la cantidad de depósitos que tiene. La otra es roja porque tiene los precursores de los glóbulos rojos, entonces se torna con ese color. Histológicamente ustedes en la médula ósea van a ver un compartimiento que se llama vascular, que son todos sinusoides que pasan por la médula ósea, y que si ustedes se ponen a pensar si la función de la médula ósea es producir las células que van a la sangre, tiene que tener todo un sistema de vasos sanguíneos que después lo transporten a la sangre. Y estos son los sinusoides de la médula ósea. Y hay un compartimiento hematopoyético que son todos cordones, ¿sí?, que van acompañando a esos sinusoides, que es donde se producen las células. Están muy relacionados los cordones con los sinusoides. Bueno, esto es lo que veníamos diciendo recién. Y acá tienen la fotito de la hematopoiesis. ¿Sí? La hematopoiesis, ¿qué es esto? Producir todas las células del tejido sanguíneo a partir de células madres pluripotenciales. ¿Sí? Esto está todo bien organizado, en estromas, con fibras reticulares, todo bien organizado. Y acá tienen, por ejemplo, esta es la célula madre pluripotencial, que fíjense que da origen a todas las estirpes de células sanguíneas. Los proeritroblastos, que van a dar origen a los eritrocitos por último, los mieloblastos, que dan origen a toda la estirpe mieloide, ¿sí?, que son los granulocitos, fíjense, los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos, la serie linfoide, o sea, los linfoblastos, que van a dar origen a todos los linfocitos o agranulocitos, y los monoblastos, que dan origen a los monocitos, que después dan origen a los macrófagos. Todo esto que hablábamos hoy, fíjense que son los leucocitos. ¿Lo ven? Todas las células que nombramos hoy. Y por último, los megacarioblastos, que dan origen a las plaquetas. ¿Ven? Todo eso se da origen en la médula ósea. Acuérdense que, esto anótenlo por ahí, que es muy importante, que en el caso de los linfocitos T salen totalmente inmaduros de la médula ósea y maduran en el timo. Y los linfocitos B no. Los linfocitos B ya salen competentes de la médula ósea. Esa es la diferencia entre timo y médula ósea. O sea que el timo no genera la célula, no genera el timocito, viene de la médula ósea. ¿Estamos? Bien, ahí terminaron los órganos linfoides primarios. Vamos a pasar a los órganos linfoides secundarios, y como primero y más importante que ustedes tienen que saber son los ganglios linfáticos. Tienen que conocer bien la estructura de los ganglios linfáticos, ustedes porque le van a tomar esto de crecimiento, y los chicos de defensa porque tienen estos acá donde se desarrolla la respuesta adaptativa. Y nosotros ya lo vimos y nombramos un montón de veces, muchas partes que tienen que estar bien ubicadas donde está pasando todo. Bueno, ¿qué son los órganos? Los ganglios linfáticos son órganos aplanados en forma riñonada, ¿sí?, en forma de poroto, se encuentran interpuestos en la circulación linfática, varían de tamaño, llegando a ser normalmente los más grandes hasta de 2 centímetros. Normalmente en reposo, porque ustedes saben que pueden aumentar hasta 3 o 4 veces su tamaño cuando esté desarrollándose algún proceso inflamatorio en su interior. Estos órganos son obviamente órganos linfoides secundarios, son el sitio en donde todos los linfocitos, o la mayoría de los linfocitos, se encuentran esperando que ingresen los antígenos, ¿sí? Los linfocitos vírgenes, tanto B como T, están esperando siempre en los ganglios linfáticos que ingresen los antígenos. Los de memoria son los que están recirculando por ahí y buscándolos por otros lados. Los vírgenes siempre están en el ganglio, o en el vaso, algunos, ¿sí?, pero siempre en el ganglio. Histológicamente, ¿qué vamos a encontrar? Fíjense lo que decimos siempre, que los ganglios linfáticos están rodeados por una cápsula de tejido conectivo, que es tejido de colágeno denso, que emite trabéculas al interior del órgano y que lo va a dividir en lobulillos. Eso siempre lo decimos.
¿Qué vamos a ver también? Numerosas vías linfáticas aferentes, o sea que hay muchos vasos linfáticos que llegan al ganglio, ¿sí? Pero vamos a ver, por el contrario, poquitas vías linfáticas eferentes que lo abandonan por el ilio. Las vías aferentes, llegan por la parte convexa del órgano, llegan por la corteza, y las vías eferentes lo abandonan por el ilio. Ahora vamos a ver un dibujito. Por el ilio obviamente también van a penetrar los vasos sanguíneos. En los cortes que nosotros tenemos vamos a distinguir dos zonas. Una zona central que se llama médula y una zona periférica que se llama corteza. A esto presten atención para que después lo entiendan. La médula del ganglio linfático es donde se encuentran los senos linfáticos, es decir, donde todos los vasos linfáticos se están uniendo. Nosotros dijimos que entraban muchos y salían pocos, ¿o no? Algo tiene que pasar en el interior del órgano que esos vasos linfáticos se van uniendo. Cuando se van uniendo forman senos linfáticos. Y la médula del ganglio son solamente esos senos, tiene mucha linfa y pocos linfocitos. La corteza, en cambio, bien. Acá ya para ver hasta ahora lo que dijimos. Nosotros tenemos una cápsula de tejido colágeno denso que emite trabéculas que va a dividir el órgano en lobulillos, ¿sí? Tenemos vasos linfáticos aferentes que llegan, fíjense, por la parte convexa del órgano, y fíjense, poquitos vasos linfáticos eferentes que lo abandonan por el ilio. La circulación va en contra de esto, porque la circulación entra por acá, ¿recuerdan? Entra y bueno, sale también. Tenemos una zona que se llama médula, que es esto que ustedes ven acá, toda esta parte que ven acá, que en realidad justo en esta imagen no se ve bien, porque en el microscopio ustedes nada más ven senos, ven como agujeros y algunas células dispersas, algunos linfocitos, algunos macrófagos, pero no están tan empaquetados. Y esta otra zona que ustedes ven acá, que está acá en violeta, ¿sí? Que es la corteza. Y ahora vamos a ver qué característica tiene la corteza. Fíjense, la corteza la podemos dividir también en dos partes. ¿Por qué? Porque las tenemos que dividir en dos partes, porque las células que hay en las dos partes de la corteza son diferentes. La corteza se divide en dos, entonces, una corteza que se llama corteza externa, que es la zona más externa, o sea, más cercana a la cápsula, en donde se van a encontrar estas estructuras que ustedes ven acá, ¿lo ven? Violeta clarito, que se llaman folículos, ¿sí? Los folículos son linfocitos B densamente empaquetados, o sea, son cúmulos de linfocitos B. Los folículos, esta zona, o sea, la corteza externa se llama zona B del ganglio linfático, o sea, zona dependiente del vaso, porque es donde están los linfocitos B, y se caracteriza por entonces la formación de estos folículos que son linfocitos densamente empaquetados. Entonces los linfocitos B están esperando ahí a sus antígenos, que van a llegar por la linfa y van a llegar por los vasos aferentes. Cuando un linfocito, esto que para los chicos de crecimiento va a ser más complicado, para los otros va a ser más fácil, cuando un linfocito encuentra un antígeno específico, lo que va a hacer es que abandona el folículo primario y se dirige acá a la corteza profunda en donde están los linfocitos T. Los dos se encuentran en una zona intermedia que se llama paracorteza y empiezan a relacionarse. El linfocito T, como dijimos que era colaborador, le va a dar estímulos a los linfocitos B y ellos van a volver a meterse en un folículo primario y van a empezar a dividirse en el folículo primario. Algunos. Cuando un folículo, esto se los cuento ¿por qué? Porque cuando un folículo primario tiene en su interior linfocitos B dividiéndose, cambia esta estructura, no se ve toda uniforme y violeta, sino que va a aparecer una zona oscura alrededor y una zona clarita en el medio. La zona clara son linfocitos B que se están dividiendo y la zona oscura son todos los linfocitos B empaquetados que terminaron siendo empujados para la periferia. ¿Me siguieron? Esta estructura que ustedes ven con un centro claro y una zona periférica oscura se llama folículo secundario. Un folículo secundario es un folículo en donde están proliferando linfocitos B. ¿Estamos? Que se llaman centrocitos ahí. ¿Se entendió esto de folículo primario y secundario? Me suelen preguntar, por eso se los digo. Cuando termina la respuesta inmune, cuando el antígeno se combate y no está más, los centrocitos terminan la maduración, abandonan algunos el folículo y el folículo vuelve al estado que tenía antes y se transforma de nuevo en primaria. Eso es un ciclo que va pasando.
De primario es el que está en reposo. Secundario tiene linfocitos B proliferando y después vuelve a ser primario cuando termina la respuesta inmune. ¿Se entendió? Bueno. Entonces, corteza externa, tengo los folículos primarios, como yo les digo acá, fíjense, compuestos por linfocitos B densamente agrupados, y cuando reciben estimulación antigénica se forman los folículos secundarios, donde se expanden los linfocitos B. Y rodeado por una zona más oscura, compuesta por linfocitos B, que son los que no se activaron y que ahora forman ese collar, esa zona oscura. Bien. De nuevo. Y acá, la corteza profunda, que era lo que nos faltaba ver a nosotros, dijimos que la corteza se divide en corteza externa y corteza profunda. La corteza profunda es donde se encuentran todos los linfocitos T, ¿sí? Hay linfocitos T y células dendríticas que están ahí en el medio para presentarle los antígenos a los linfocitos T, y constituye la zona dependiente del timo del ganglio. Sería todo esto que ven acá, este puntillado, porque los linfocitos T son mucho más chiquitos que los B, y forman todo esto que es la corteza externa. Acuérdense los chicos de defensa que si les preguntan dónde se produce la colaboración BT, tienen que decir en la paracorteza. Se acercan los B, se acercan los T, interactúan ahí y después se va cada uno por su lado. Bien. Lo que yo les contaba hoy de los senos linfáticos es fácil entenderlo. Porque usted acuérdese que entran muchos vasos y se van pocos. Entonces en algún momento se tienen que ir uniendo esos vasos para hacer cada vez menos, ¿sí? Cuando las vías linfáticas perforan a la cápsula, se abren en el primer seno que van a encontrar, que se llama subcapsular. Ustedes si van siguiendo de cápsula hacia médula, van siguiendo los nombres de los senos. Fíjense. El primer seno y el más grande es el seno subcapsular, que es un seno que es un espacio bien aplanado que está entre la corteza y la cápsula. Del seno subcapsular transcurren senos corticales. ¿Por qué? Porque fíjense que está cápsula, corteza. Entonces todos los senos que van saliendo de ahí son cortezas, son senos corticales. Y por último, de los senos corticales se van a abrir en grandes senos medulares, que ¿se acuerdan? Yo dije que la médula era casi todo, son senos linfáticos, no tenía otra cosa. Grandes senos medulares que son mucho más grandes y numerosos y se continúan después en el ilio con las vías linfáticas que se van del ganglio linfático. ¿Sí? Si ustedes lo ven en el dibujito, fíjense, entra el ganglio, ¿no? Este seno, ¿qué sería? El subcapsular. Estos que se transcurren hasta acá son los senos corticales y estos se abren todos acá, que acá no está bien dibujado, pero se abren todos acá, en los senos medulares. Siguiendo el trayecto que van siguiendo los vasos linfáticos. Los senos medulares terminan formando esto, que son los vasos linfáticos efferentes. ¿Estamos? Bien. Acuérdense que los ganglios están siempre interpuestos en la circulación linfática y que forman cadenas ganglionares, ¿sí? Acuérdense de eso, porque esta linfa de este ganglio ahora no se va a ir a la sangre de nuevo. Va a pasar por uno, por otro ganglio, y después toda la linfa, ¿quién la recoge? El conducto torácico, ¿se acuerda? Que ese sí lleva toda la linfa a la circulación. Bien. ¿Por qué les parece a ustedes que es tan importante esto de la linfa? ¿La linfa de dónde sale la linfa? ¿Dónde se produce? En las mucosas, en la piel, se produce toda la linfa, se produce bien en las barreras naturales, ¿sí? Bien se produce siempre ahí, en los órganos también se produce linfa. Pero entonces, ¿por qué es tan importante que la linfa sea siempre filtrada? Porque se supone que los antígenos van a ingresar por ahí. Difícilmente el antígeno va a entrar directamente a la sangre. Si pasa a la sangre directamente, evita toda esta respuesta que nosotros estamos viendo, ¿o no? Porque por la sangre no están estos ganglios. Entonces, hay tanto y es tan importante que la linfa sea filtrada muchas veces, porque se supone que todos los antígenos tienen que entrar o por la piel o por las mucosas, sí o sí. Ahora, cuando ingresan a la sangre vamos a tener otro órgano que está encargado de filtrar las partículas de la sangre hasta que en algún ganglio llegue el antígeno y se despierte esta respuesta. Bien. Bueno, ¿cuál es la función de los ganglios linfáticos? Entonces, ejercen dos funciones, que es la filtración, filtran todas las partículas que estén en la linfa, y la fagocitosis y filtración, y obviamente la función inmunológica, porque ahí es donde se desarrolla la respuesta inmune adaptativa. ¿Estamos? Bien.
Bueno, seguimos con el segundo órgano linfoide secundario. Nosotros habíamos dicho recién que, por suerte, tenemos un montón de ganglios linfáticos interpuestos en la circulación linfática, y que todo lo que entre por la piel y la mucosa tiene que pasar sí o sí por ahí. Ahora, dijimos que el problema era ¿cuándo? Cuando el antígeno, ¿qué? Entra directamente a la sangre, y ahí no tengo ganglios que me protejan. Y el único filtro que está en la sangre, que se encarga como función, una de las funciones es fagocitar o filtrar cualquier partícula que esté en la sangre, es el vaso, ¿sí? El vaso tiene la característica de filtros, pero a diferencia de los ganglios, está interpuesto en la circulación sanguínea. ¿Sí? Es el único que está en la circulación sanguínea. La función, que no es inmunológica, es eliminar de la sangre a todas las células sanguíneas dañadas. Todos los eritrocitos mueren en el vaso, o la mayoría. ¿Se acuerdan? No sé si usted cuando ven ictericia, que ¿dónde se produce la bilirrubina? La mayor parte. En el sistema retículo endotelial del vaso. El sistema retículo endotelial o monocito macrofágico son macrófagos, están en el vaso. ¿Por qué en el vaso? Porque los glóbulos rojos pueden vivir aproximadamente 120 días. Después de eso la membrana del glóbulo rojo se vuelve rígida. Y el vaso tiene sinusoides que son muy rebuscados, son muy difíciles de pasar. Tiene que ser muy flexible la célula para pasar. Cuando el glóbulo rojo se vuelve viejo y se vuelve rígido, llega al vaso, se pasa por esos sinusoides y como no puede pasar se queda atrapado. Al quedarse atrapado los macrófagos lo agarran, lo fagocitan y lo destruyen. ¿Estamos? Por eso todas las células dañadas y viejas que están en la circulación son captadas y destruidas en el vaso. Pero además el vaso reacciona frente a todos los antígenos que ingresen por la sangre. Lo que pasa con el vaso es que no es como el ganglio, en el que tiene muchas células del sistema inmune. Lo que va a hacer el vaso es tratar de generar anticuerpos y generar células, pero como la primera línea de defensa. Sí o sí, en algún momento esos antígenos van a tener que llegar a los ganglios, sí o sí. Porque toda la respuesta de anticuerpos IgG, IgM, todo lo que vimos hoy, se genera en el ganglio. Anatómicamente, bueno, es un órgano que se encuentra por debajo de la cúpula diafragmática izquierda, pesa entre 150 y 200 gramos y mide 4 por 8 por 12 centímetros. ¿Sí? El hilio del vaso está orientado hacia arriba, acuérdense que está orientado siempre hacia el diafragma, donde entran los vasos sanguíneos y linfáticos. Histológicamente, fíjense que siempre repetimos lo mismo al principio, el vaso está rodeado por una cápsula de tejido conectivo denso que emite trabéculas hacia el interior del órgano que lo divide en múltiples secciones que están comunicadas entre sí. Bueno, lo que dijimos recién, que la porción de la superficie medial orientada hacia el estómago, hacia arriba, se encuentra el hilio. Bueno, acá tengo una fotito que ahora la vamos a volver a poner. ¿Por qué? Porque primero les quiero decir esto, que histológicamente yo puedo seguir hablando un poco más del vaso. Histológicamente, el parénquima del vaso se denomina pulpa del vaso. La pulpa se divide en dos grupos. Una que se llama roja, en donde hay muchos vasos sanguíneos irregulares, que es esto que yo les decía, los sinusoides esplénicos, que son vasos sanguíneos muy irregulares, porque lo que quiere pasar por ahí tiene que ser muy flexible para pasar, ¿sí? Y donde se encuentran, que están separados por cordones, que son los cordones esplénicos, que están compuestos por macrófagos. Y si ustedes entienden esto, entienden que un sinusoide tiene que tener ese conjunto de células que se va a encargar de que todo lo que queda atrapado ahí, de captarlo y fagocitarlo. ¿Se entiende? Esta es la función de filtro y no la inmunológica. Inmerso en toda esta pulpa roja, yo tengo zonas ovales que se llaman pulpa blanca o corpúsculos de Malpighi, ¿sí? Ahora vamos a ver la fotito. Que están compuestas por tejido linfoide y en donde se encuentran gran cantidad de linfocitos B. Se llama, perdón, de linfocitos T. Es la zona dependiente de timo del vaso, porque se encuentran linfocitos T densamente agrupados. Ahora vamos a ver la foto. Dispersos entre estos linfocitos T, ustedes van a ver estructuras muy condensadas, muy parecidas a lo que veíamos en la corteza de los ganglios linfáticos, que ¿cómo se llamaba? En el ganglio linfático, en la corteza, había estructuras, folículos primarios. Van a haber estructuras muy parecidas, que son cúmulos de linfocitos B.
Entonces fíjense que estos cordones, estos corpúsculos de Malpighi tienen linfocitos T y B densamente empaquetados, imitan lo que es un ganglio pero a menor medida, es como para reaccionar de forma rápida si algo ingresa por la piel. Siempre ustedes van a ver que esta pulpa blanca acompaña siempre arterias. Entonces van a ver, siempre que ven la pulpa blanca son cordones que acompañan a las arterias que van pasando por el vaso. La diferencia de la pulpa roja, porque las pulpas rojas son sinusoides, son mucho más irregulares, y las arterias van a ver que son bien redonditas, bien calibradas. ¿Por qué? Porque se supone que estos antígenos van a entrar por la sangre. Si entran por la sangre, tienen que pasar por la sangre arterial y tener contacto con estas células. Si ustedes lo ven acá, fíjense. Todo lo que ven rojo, ¿qué es? Pulpa roja, ¿o no? ¿Sí? Acá ven algunas trabéculas, la cápsula. Y acá fíjense. ¿Esto qué les parece que es? Toda esta estructura. No. Todo esto es la pulpa blanca, o corpúsculo de Malpighi. Lo que está acá en el medio, eso sí es un folículo. ¿Lo ven? Acuérdense que los folículos se veían mucho más claritos que los T. Que los linfocitos T se ven más oscuros porque son más chiquititos y hay muchos más. Entonces fíjense que siempre la pulpa blanca se organiza de esta manera. Una corona, una gran cantidad de linfocitos T, y en el centro gran cantidad de linfocitos B agrupados que forman los folículos. Y fíjense que si usted se pone a identificar, siempre que haya un corpúsculo de Malpighi hay una arteria. ¿La ven ahí la arteria? Ahí. Eso es la arteria. Ven acá, fíjense, una arteria central. En cualquiera que busque, fíjense, acá pasan dos arterias. Arteria, arteria. Siempre están acompañando las arterias. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que es una arteria? Bien. Bueno. Acá hay una vena trabecular, o sea, son los sinusoides esplénicos se abren siempre en venas bien grandes que son las que van a ir abandonando el vaso. ¿Cuáles son las funciones del vaso? Tienen principalmente dos funciones, que como es igual que los ganglios linfáticos, pero a diferencia de ellos que están en la sangre. ¿Sí? Función de filtración y fagocitosis de partículas sanguíneas, y función inmunológica, que es esta, primera línea de defensa contra las cosas que ingresen por la sangre. ¿Estamos? Bien. Ya vamos terminando con esto. Nos queda hablar nada más del tejido linfoide asociado a mucosa y asociado a la piel, pero son dos cositas nada más. El tejido linfoide asociado a mucosas es tejido linfoide en órganos no linfoides, como habíamos dicho hoy, que se caracteriza ¿por qué? Porque hay linfocitos, células presentadoras de antígenos y células que producen IgA. ¿Sí? La IgA es la inmunoglobulina que se encuentra ¿dónde? En las secreciones, en las mucosas, está en mucha cantidad. Entonces, estos cúmulos de tejido linfoide están puestos estratégicamente en lugares donde haya mucho pasaje de antígenos. No están puestos de gusto al principio de la vía aérea, en la faringe, o al final del aparato digestivo, en el colon, donde están las placas de Peyer. Están puestos ahí porque ahí hay mucha cantidad de bacterias y antígenos. Entonces, cuando ingresan, activan a todas estas células que se ponen a producir anticuerpos para, que es la IgA, que está presente en el músculo. ¿Sí? Ahí tenemos los ejemplos. Placa de Peyer, apéndice, amígdalas, etc. Y el SALC es el tejido linfoide que está asociado a la piel. Este no está tan organizado como el MAL, pero son células que también son linfocitos de memoria, linfocitos B y células presentadoras de antígenos que están dispersas en la piel. ¿Sí? Pero este no está tan organizado. Ustedes no van a ver en la piel que digan esto es tejido linfoide asociado a la piel. No, no está como en el anterior. Está más disperso, pero forma parte del sistema inmune. ¿Estamos? Bueno, y ahí terminó. Esto era lo más aburrido. Vamos a pasar a este otro tema, que es, a ustedes, a los chicos de crecimiento, les piden proteínas que intervienen en la respuesta inmune. Nosotros vamos a ver una acá, que son las más importantes, que son los anticuerpos. ¿Sí? Existen muchas proteínas que intervienen en el sistema inmune, pero vamos a ver los anticuerpos que son los más importantes, porque las otras son muy complejas para ustedes. Generalidades de anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Bueno, un anticuerpo es una molécula de globulina que
pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Globulinas hay un montón. Los anticuerpos son de la familia de las inmunoglobulinas. Son producidas las inmunoglobulinas por los plasmocitos, pero también se encuentran formando partes de la membrana de algunas células. Los chicos de defensa me van a decir de qué célula. Muy bien, de linfocitos B y T. ¿Se acuerdan que el TCR y el BCR son anticuerpos, nada más que son de membrana? Ahora, todos los demás, lo que pasa es eso, los receptores de los linfocitos T y B se llaman BCR y TCR, ¿sí? Son anticuerpos de membrana. Si ustedes lo ven, es un anticuerpo que sale de la membrana. Incluso un linfocito B, cuando se activa y produce anticuerpos, produce copias de ese BCR que tenía, que era específico para el antígeno. ¿Se entiende? Sí, es una monoglobulina también. Es más parecida al anticuerpo que el TCR incluso. El TCR es un poco más diferente. Pero por eso te digo, del BCR, cuando el plasmocito produce anticuerpos, produce copias de ese BCR. Lo mismo, lo tira a la sangre. Bien. En cuanto a su estructura, yo se lo explico acá en el dibujito. Esto después, si yo se los paso al Power, así lo leo. La estructura tiene una forma de Y, ¿sí? Donde nosotros tenemos el tronco de la Y y las patitas de la Y, las horquillas. Estas zonas tienen dos cadenas, ¿sí? Cadenas que se llaman cadenas pesadas, que ustedes las ven acá, largas, ¿la ven? Y cadenas que se llaman cadenas livianas, que son estas cortitas que están acá. Ambas dos, tanto las pesadas como las livianas, tienen dos regiones. Regiones que se llaman constantes. Fíjense, acá tengo constante de la cadena liviana y constante de la cadena pesada, es todo esto que me quedó. Y regiones que se llaman variables, que son las más extremas, las más externas. Variable de la cadena liviana y variable de la cadena pesada. ¿Qué significa esto de variable y de constante? Las regiones constantes se llaman así porque están conservadas en todos los anticuerpos. Yo puedo tener millones de moléculas de anticuerpos, pero las regiones constantes son muy parecidas. Solamente hay 5 cambios en las regiones constantes que codifican a los 5 tipos de anticuerpos. IgM, IgG, IgE, IgA, IgD. Nada más, hay 5 cambios en las regiones constantes que codifican estos anticuerpos. Por eso se llaman constantes porque son conservadas. Las regiones variables, en cambio, que son las que están aquí arriba, varían en cada uno de los anticuerpos. Porque los anticuerpos tienen afinidad con el antígeno como llave con cerradura. Esta es la parte del anticuerpo que cambia y es la que reconoce el antígeno. ¿Se entiende? Dentro de las regiones variables, lo más externo son regiones que se llaman hipervariables, que varían también en un mismo anticuerpo, pueden variar y reconocer de forma más específica el antígeno. Nosotros decimos que la IgM es menos específica que la IgG, porque la IgM, cuando maduró el plasmocito, se le hicieron cambios a las regiones hipervariables, ¿se acuerdan, chicos de defensa? Que le hicieron más afín al antígeno, ¿sí? Y por esos cambios ahora tiene mucha más afinidad. Las horquillas están unidas al tronquito de la Y por dos regiones que se llaman regiones bisagras, ¿sí? Estas regiones bisagras, si yo las cortara acá, una enzima que se llama papaína las corta acá, dividiría al anticuerpo en dos partes, el tronquito de la Y y las patitas, ¿sí? A las patitas de la Y se las llama fragmento Fab o fragmento AB. ¿Por qué? Porque aunque se separe del resto, se sigue uniendo al antígeno, porque tiene acá el sitio de unión al antígeno. Fab o fragmento AB, porque es fragmento de acción biológica, FAB, ¿sí? El resto, que es esto, cuando se separa de lo anterior se cristaliza en el preparado. Y por eso se llama fragmento FC, o sea, fragmento cristalizable. Para que se acuerden ustedes, entonces el fragmento FC es el fragmento que cristaliza y el fragmento FAB que tiene acción biológica. Esto... El fragmento FC, ¿cuál es la función que tienen los anticuerpos? ¿Para qué sirven los anticuerpos? Esa es la palabra, opsonizan, son opsoninas, no hacen nada por sí solos, necesitan que otra célula lo haga. ¿Qué es una opsonina? El ejemplo que yo le di a los chicos el otro día. Una opsonina, imagínense que yo estoy acá
que este cuarto está todo oscuro y que yo me muevo y ustedes no me ven. ¿Estamos? No me pueden ver. Ahora, yo les doy a ustedes un baldecito con bolitas que brillan en la oscuridad que se me pegan y me empiezan a tirar. En un momento voy a estar tan cubierto de esas bolitas que ustedes van a ver cómo soy, por dónde me estoy moviendo, y si me quieren agarrar, me agarran. ¿Estamos? Ozonizar es eso. Ozoninas son sustancias, son proteínas que se le pegan a los antígenos simplemente para hacerlos más visibles para el sistema inmune. Nada más. ¿Estamos? No lo destruyen, no le hacen nada. Actuar como ozonina es eso. Es unirse al antígeno para hacerlo más visible para el sistema inmune. Otra célula será la encargada de darse cuenta que esa cosa está ozonizada, fagocitarla y destruirla. El anticuerpo solo no le hace nada. ¿Entiende? Las células reconocen a los antígenos cubiertos por anticuerpos porque son capaces de reconocer al fragmento Fc. Hay un receptor que se llama receptor para el fragmento Fc de las inmunoglobulinas que se encarga de esto, de reconocer al fragmento Fc de los anticuerpos, siempre que estén unidos a los antígenos. ¿Se entendió eso? En mi cuerpo hay 3 sistemas de opsonina que son los más importantes. Hay 3 nada más. Que para ustedes esto es muy complejo, pero son para los chicos de defensa para que repasen. ¿Cuáles eran los 3 sistemas de opsonina? RRP humorales, ¿se acuerdan? Las moléculas del sistema del complemento y los anticuerpos. Son 3 sistemas de opsonina que tengo. Bien. Bueno, obviamente, como dijimos hoy, de esto, de las zonas variables, depende la unión al antígeno y de las zonas constantes, las regiones constantes, depende el efecto biológico, si es IgA, si es IgG, si es IgM. Bien. Bueno, acá algunas cositas de los tipos de difusiones, después ustedes lo leen para no hacerlo tan denso. Algunos tips que les voy dando de los anticuerpos para que sepan. Las IgM son el anticuerpo que es el primero que aparece durante la respuesta inmune, es el primero que se empieza a producir, es menos específico el IgG porque el IgG tarda más en producirse. Es muy grande porque se encuentra unido de a 5 en la sangre, se encuentra en forma que se dice pentamérica. Por eso es un anticuerpo que difícilmente traspasa las membranas. La IgM, bueno, neutraliza toxinas, receptores para la superficie, eso fue el ELOT. Tiene una vida media muy corta, aproximadamente unos 5 días. Por su tamaño no atraviesa la placenta, que es lo que hablábamos recién. ¿Sí? Eso acuérdenselo porque se los preguntan siempre. ¿Qué anticuerpo atraviesa la placenta? ¿Cuál? La IgG. ¿Por qué? Porque es chiquita. La IgG ahora vamos a ver si se encuentra en forma monomérica o dimérica. La IgM en forma de pentamérica. Bien. En cuanto al IgG, eso decimos nada más, que se encuentra en forma monomérica o dimérica, o sea, es muy chiquita, atraviesa la placenta y atraviesa otras membranas. Su vida media es de 3 semanas. ¿Cuánto dura la inmunidad que le da la madre al feto? Toda la vida, 1 año, 2 años, 5 meses, 6 meses. Murmullo escucho, nadie dice fuerte. ¿Cuánto dura la inmunidad que le da la madre al feto? Muy bien, incluso menos. ¿Por qué? Eso. Esto que decimos acá, ¿qué es? ¿Inmunidad qué es? Pasiva, natural. La inmunidad pasiva tenía esa característica, que es una inmunidad que dura poco. ¿Qué dura? Lo que tarde esas células de tu cuerpo en destruirse. Si yo te doy anticuerpos, pero vos no tenés las células que producen esos anticuerpos, cuando se destruyen esos anticuerpos, no hay más. Al feto le pasa lo mismo. La madre se los pasa. La vida media en el adulto es de 3 semanas, en el feto un poquito más, puede durar hasta 4 u 8 semanas. Después de eso ya no tiene más los anticuerpos de la madre. Tiene que exponerse él mismo a los antígenos y formar sus propias células que produzcan esos anticuerpos. Cuando lo haga, va a generar células que se van a quedar en la médula ósea y que van a producir IgG para toda la vida. Que eso es lo que usa la vacunación. La vacunación trata de estimular esas células. La madre no le pasa al feto esas células, los plasmocitos de vida media larga. Le pasa solamente la IgG. Es una pregunta exacta. Bueno, atraviesa la placenta, ya dijimos. Existen cuántos subtipos, eso no es importante. Eso tampoco. Bueno, la IgA, lo único que vamos a decir de la IgA también es que es el isotipo que más se produce en el organismo, y la característica que tiene la IgA es que está presente en todas las secreciones corporales.
¿Está también en la sangre el EGA? Sí, pero está presente en todas las secreciones corporales, neutralizando a todos los agentes que ingresen por las mucosas. ¿Estamos? Bien. La IgE, lo que vamos a decir en cuanto a su función, esto para no hacerlo más de eso, después lo leen porque es muy de memoria. En cuanto a la función del IgE, es un anticuerpo que participa en la respuesta inmune antiparasitaria, principalmente, y en la respuesta ¿de qué? Está elevadísima. En la alergia, sí, en la alergia es la IgE la responsable de mediarla, siempre la IgE. Y la IgD no se sabe mucho para qué está, no tiene mucha acción para la respuesta inmune, pero sí se ve que forma parte de muchas reacciones de hipersensibilidad de algunos fármacos. O sea, no se sabe mucho, está en estudio para qué sirve, pero para nosotros no sirve para nada. ¿Estamos? Bien. Ya terminamos, ¿no? Esto es cortito, vamos a ver unas cositas de vacuna y terminamos. ¿Alguno tiene una pregunta de esto de inmuno? Viste que dijeron que Ah, mirá. ¿Y te dieron este? Después lo vamos a leer. ¿Es que habla de antígeno T dependiente y T independiente esto? Ah, sí, después lo vamos a ver nosotros. Sí, sí. Cuando veamos esto... Eso lo vamos a ver después cuando veamos cosas nosotros. Los P6. Sí, está buenísimo eso. Es muy interesante, interesantísimo. ¿Cómo? Sí, después lo pasamos. ¿No está qué? ¿El qué no está? ¿No está? Ah, bueno, sí, después lo pasamos. Oh, después se lo paso también a la Word. Bueno, chicos, esta es generalidad de vacuna y es para que veamos principalmente algunas definiciones. Algunas cosas son muy de memoria. Yo dejé un apuntecito que es el apunte de lo que hablamos de inmuno, todo escrito un poco más largo, y de esto de vacuna. No sé dónde está, creo que está en el QUAS 2. Pídanlo ahí, vacuna, no sé cómo puede estar. Bien. O sea que acá vamos a ver algunas definiciones que para explicarla, y después cada vacuna, con todo lo que es información de cada vacuna está en ese apuntecito. Eso más de lectura para ustedes que lo que les puedo explicar yo, porque eso es muy de memoria. Pero sí vamos a ver algunos conceptos que son bastante interesantes para conocerlos sobre vacunación. Bueno, en definiciones, ¿qué es la vacunación? La Organización Mundial de la Salud dice que una vacuna es cualquier preparación que está destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. ¿Sí? Nosotros sabemos que no solamente se van a producir anticuerpos, sino se van a producir células de memoria y células que van a producir anticuerpos también. Pero para la OMS esta es la definición. Cualquier preparación que esté destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, o sea, producir anticuerpos. Vamos a hablar de otras definiciones importantes en vacunación. Yo siempre, para ustedes lo de crecimiento y para ustedes también lo de defensa, que algunos no lo saben cuando llegan acá y los bochan a veces por una pavada, que es, ¿se acuerdan de promoción y prevención de la salud y las enfermedades? Un tema muy aburrido que les puede preguntar cualquiera y que terminan yendo siempre. Vamos a hablar un poquito de eso. Si quieren esto, cópienlo porque no está. ¿Qué es la prevención de la salud? Está bien, pero es muy específico. Yo siempre que les doy un consejo para cuando vayan a rendir, vamos de lo más superficial a lo más profundo.
de lo más general a lo más puntual. Siempre, aunque les parezca tonto lo que están diciendo, digan la pavada más grande que se les ocurra primero, porque si yo les quiero preguntar más profundo, yo los voy llevando. Si vos empezás diciendo que la vacunación es una técnica de prevención, más abajo de eso, ¿dónde vamos después? Algo que capaz no sabés. Entonces siempre lo más general. ¿Qué es la prevención de la salud? Bien, son un conjunto de estrategias. Conjunto de estrategias que el sistema de salud va a poner en marcha para evitar la aparición de las enfermedades, para detectarlas precozmente y evitar los daños que estas enfermedades generen, o para rehabilitar a los pacientes. Entonces, prevención es un conjunto de estrategias. No, lo dicté muy rápido, ¿no? Conjunto de estrategias que pone en marcha el sistema de salud. ¿Sí? ¿Qué es el sistema de salud? No les pregunto qué es la salud porque si no vamos a ir a pelearnos entre todos. ¿Qué es el sistema? Estudienlo lo que es la salud, chicos, de crecimiento. ¿Qué es la salud? Para la facultad, ¿qué es la salud? Sí, es ser injuria. ¿Qué es la salud? Te bochan con esa definición, ¿eh? Porque esa es la definición de la OMS. Si vos decís según la OMS es esto. Acá le gusta la definición de que la salud no es un estado absoluto, sino que es un continuo equilibrio es un proceso que se basa en tres. Proceso salud, atención, enfermedad. Es un proceso que va variando, ningún individuo puede estar totalmente enfermo, totalmente sano, ¿sí? Es un proceso que es salud, atención, enfermedad. Y es más largo que eso, es lo que me acuerdo yo. Así que agréguenle después lo otro. Bien, ¿y el sistema de salud qué es? Para buscarlo a lo de esta definición, busquen proceso, salud, enfermedad. Y ahí van a tener un montón de textos de medicina y sociedad que hablan de la salud. Son muy volados los textos, pero traten de sacar que sea algo puntual. O sea, para defenderse en la definición. Si vos decís esa definición, pero decís, según la OMS es tal cosa, no te pueden decir absolutamente nada. Te van a preguntar si conoces otro. Bien. ¿El sistema de salud qué es? Los médicos. La guitarra que sacó, bien, por lo menos se quedó callado. Bien. El sistema de salud es todo un sistema que está conformado por personas que se encargan de esto, de hacer la prevención de salud. Pero yo se los digo esto porque no son solamente los médicos del sistema de salud. El sistema de salud son los médicos, enfermeros, gente que se encarga de saneamiento ambiental, gente que se encarga del impacto ambiental de las empresas, un montón de cosas forman el sistema de salud. Y a la cabeza del sistema de salud está el Ministerio de Salud. Y después de ahí para abajo todo lo otro. ¿Estamos? Entonces, la prevención son un conjunto de estrategias que pone en marcha el sistema de salud para prevenir, o sea, para evitar la aparición de enfermedades, para detectarlas precozmente y disminuir los daños que generan, o para rehabilitar al paciente en el caso de que haya sucedido la enfermedad. Entonces, si nosotros nos basamos en esas tres cosas que dijimos que tiene la prevención se puede ver en tres niveles de prevención, ¿sí? Que en esa definición están puestos los tres niveles. Empezando de la primera parte de la definición, tenemos la prevención primaria. La prevención primaria, ¿qué es? ¿Qué quiere la prevención primaria? ¿Cómo? Bien, eso está bien. Lo que quiere la prevención primaria es evitar la aparición de las enfermedades. ¿Sí? O sea, si quieren poner algo que trata de que no aparezca la enfermedad. Trata de que no aparezca la enfermedad. O sea que lo que trata de hacer, vieron que hay dos conceptos
epidemiológicos que son la incidencia y la prevalencia, que son medio difíciles de explicar. Pero si ustedes lo entienden de alguna manera, la prevalencia es como algo que ya está fijo en una sociedad. Yo digo que, claro, que ya está, se determina en un montón de años y viene. Y yo digo que, bueno, que la prevalencia del cáncer de cuello de útero en mujeres en la ciudad de Rosario es de 200 casos por año. ¿Vamos? Eso es la prevalencia. La incidencia es cuánto hubo en realidad en un periodo de tiempo. ¿Sí? Yo digo que la incidencia de cáncer de cuello de útero en el año 2014 en Rosario fue de 100. ¿Se entiende? Si las incidencias siguen bajando, la prevalencia en algún momento va a bajar. Lo que busca la prevención primaria es disminuir la prevalencia de las enfermedades. Tratan de que no aparezcan más, ¿sí? Entonces que la prevalencia vaya bajando, ¿sí? Entonces si yo te digo que la prevalencia era de tuberculosis en Argentina de 15 casos anuales y yo tuve una incidencia este año de 25, ¿qué falló ahí? Prevención primaria, porque lo que trataba era de que no aparezca la enfermedad. Bien. Entonces, trata de que no aparezca. ¿Qué se les ocurre como prevención primaria como un ejemplo? La vacunación es el ejemplo más importante que ustedes pueden dar y por eso está relacionado con esto. La vacunación es la estrategia que va a poner en marcha el sistema de salud más importante para evitar que las enfermedades aparezcan. ¿Sí? Existen otras, el saneamiento ambiental, por ejemplo, porque como yo les digo, esto no es nada más de lo médico. Hay un montón de estrategias de prevención primaria, pero la vacunación es la más importante. Trata de que las enfermedades no aparezcan. Bueno, supongamos que la enfermedad apareció. Si la enfermedad apareció, las estrategias ya no se van a basar en que no aparezca, sino en que desaparezca, ¿sí? Y en evitar los daños que genere esa enfermedad. Entonces aparecen ahí las estrategias de prevención secundaria, destinadas a evitar los daños que genera una enfermedad. Y lo que trata es que la enfermedad desaparezca. ¿Sí? Que desaparezca. ¿Qué se les ocurre como ejemplo para hacer que una enfermedad desaparezca? Bien, ¿cómo se llama eso? Muy bien. El Papa Nicolau es un ejemplo. Es el screening de las enfermedades, ¿sí? ¿Qué hace el sistema de salud? Busca enfermedades, ¿sí?, para detectarlas lo más pronto posible y tratar de erradicarlas. Si yo hago el Papa Nicolau una vez al año a la chica, voy a detectar alteración en el cuello del útero antes de que se desarrolle el cáncer del cuello de útero. Si yo realizo el tratamiento de eso, no tengo cáncer del cuello de útero. Y al hacerlo, voy disminuyendo la cantidad de casos de cáncer del cuello de útero que hay. ¿Se entiende? A la larga trato de que desaparezca la enfermedad. ¿Entendieron? Entonces, lo que trata esta es de que desaparezca la enfermedad. O también de detectarla en periodos precoces para evitar que la enfermedad se desarrolle, ¿sí? Y el ejemplo más claro es el screening. El Papa Nicolau, el rastreo de cáncer de cuello, de colon, de cáncer de mama, el screening neonatal, cualquiera de los screenings que ustedes... Bueno. Bien, si yo estoy hablando de esto, de prevención secundaria, estoy ya asumiendo que ¿qué pasó con la prevención primaria? Fracasó. Porque idealmente hubiese sido que yo haga una técnica de prevención primaria y campañas de educación sexual, de uso de preservativo y de todo eso para que evitar que aparezca el cáncer de cuello de útero. Ahora estoy tratando de que desaparezca porque la primaria fracasó. ¿Se entiende? Bien. En el caso de que fracasen las dos, aparecen las estrategias de prevención terciaria, que en realidad lo que trata es de rehabilitar al paciente lo más rápido posible para evitar la morbilidad. La morbilidad son todos los daños que van a quedar al paciente y le imposibiliten para tal o cual cosa. ¿Sí? Aparece acá el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación. Lo que trata la prevención terciaria es de rehabilitar. Una entonces que no aparezca, una que desaparezca y otra rehabilitar. Bien. Acá no nombré nunca qué. Nosotros dijimos que el tema se llama prevención y promoción. ¿Y qué es la promoción? ¿Por qué no la nombré? La promoción de la salud es totalmente diferente a esto, porque la promoción de la salud, ¿sí?, son pautas o son estrategias que surgen de la comunidad, para la comunidad, ¿sí?, y que se basan principalmente en informar, o en una palabra que les gusta a los sociólogos, que es empoderar
a los pacientes, a la gente, a las personas, para que ellas tengan propio control sobre su salud. ¿Me siguieron? ¿Cómo? Esa es la definición, tiene que surgir de la comunidad y para la comunidad. Eso es lo que la diferencia de la prevención. Por ejemplo, a ver. Pero la inquietud surge de la comunidad. Yo te digo la diferencia, para que se entienda. La prevención viene del sistema de salud, ¿sí? ¿Quién se encarga de la vacunación, del screening, de poner todo eso? El sistema de salud. Lo tiene que hacer sí o sí el sistema de salud. Sí o sí tiene que haber médicos ahí. El papel de los médicos en la prevención es primario o secundario. Primario. Yo ahora le digo a él que no soy médico, le digo, che, no fumé, porque te hace mal, te puede dar cáncer de pulmón y te puede dar otras alteraciones. ¿Estoy haciendo qué ahí? Promoción de la salud. ¿Hubo un médico? No. ¿Hubo un sistema de salud atrás mío? No. Promoción de la salud es de la comunidad y para la comunidad. Son todas las campañas de publicidad y de información que se le da a la gente, que puede estar el gobierno poniéndolas en marcha, pero esa inquietud no necesita sí o sí del gobierno para cumplirse. ¿Se entiende la diferencia? Acá el médico juega un rol primario o secundario. Secundario, y esa es la pregunta que le van a hacer siempre. Es esa, si el médico en la promoción cumple un papel primario o secundario. Es secundario. El médico acá lo único que puede hacer es acompañar, informar, estar atrás del diseño de la promoción, pero si la gente no lo toma como propio, eso no tiene sentido. ¿Sí? Si yo voy a hacer una campaña de usar preservativo en una comunidad que hay un tema que se llama prácticas y representaciones sociales, que se los digo así por arriba. Nosotros estamos todos diseñados, todas las personas que vivimos en sociedad tenemos prácticas y representaciones sociales. Representaciones sociales son ideas que tenemos en la cabeza, que traemos de siempre, ¿sí? Que nos dicen tal o cual cosa. Por ejemplo, comer con sal es más rico. Eso es una representación social. ¿Me siguen? Garchar sin forro es más placentero. Esa es una representación social. ¿Bien? Bueno. Las prácticas sociales son los que que el individuo hace con esa representación que tiene. ¿Sí? Si el individuo piensa que comer sin sal es mejor, más rico, come con sal. Perdón, come con sal es más rico, come con sal. No usa forro porque piensa que es más placentero. ¿Estamos? Entonces, lo que trata de hacer la promoción de la salud es trabajar sobre esas representaciones sociales para tratar de cambiarlas y generar otras nuevas que se traduzcan en ¿qué? En prácticas sociales más saludables. ¿Estamos? Entonces, la diferencia fundamental es que en la prevención está el sistema de salud atrás y en la otra no. Es una cosa que es de la comunidad para la comunidad. Se llama empoderamiento, brindar información para que cada individuo tenga mayor control sobre su salud. Y la promoción la puede hacer cualquiera. ¿Sí? Bien. Si yo la tuviera que poner en algún lugar en el esquema, toda la promoción que venga del sistema de salud está dentro de la prevención primaria. ¿Sí? Porque trata de que las enfermedades no aparezcan. ¿Estamos? Bien. Bueno, esto era todo para decir que la vacunación no tenga prevención primaria. Bien. Bueno, ¿qué es una inmunización? Fíjense, es la acción de conferir inmunidad mediante la administración de antígenos, inmunidad activa, o mediante la administración de anticuerpos o célula, inmunidad pasiva. Eso ya lo dijimos. Estas son definiciones para que ustedes tengan en cuenta nada más. ¿Qué es una primovacunación? Es una serie de dosis, porque les preguntan ¿qué es la primovacunación? Y ustedes dicen, con la guitarra en la mano, la primera vacuna. No, en realidad la primovacunación es una serie de dosis que forman, por ejemplo, yo tengo de alguna vacuna 3 dosis, ¿no? Que serán 2, 4 y 6 meses. Cuando yo completo eso es la primovacunación. Es una serie de dosis de la misma vacuna que se administra a una persona para conferir inmunidad. ¿Puede ser que la vacuna sea una sola? Puede ser, pero puede ser que a veces sean más dosis. Por eso la primovacunación no es una sola vacuna, es una serie de dosis. ¿Qué es el refuerzo? El refuerzo es la reexposición al mismo antígeno al cabo de un tiempo para inducir una respuesta inmune secundaria, porque la primaria ya la hizo ¿quién? La primovacunación. Acá induzco la respuesta secundaria que va a ser más intensa y más duradera.
hay muchas vacunas que no dejan inmunidad para toda la vida y que yo tengo que hacer refuerzos continuamente para volver a estimular el sistema y volver a producir anticuerpos. Son los refuerzos. ¿Qué es la revacunación? Que es diferente a todo lo anterior. Principalmente la diferencia está con el refuerzo. La revacunación es administrar de nuevo una serie de vacunas cuando no tuvo el efecto inmunológico que yo esperaba en mi paciente. ¿Estamos? Fíjense que es diferente al refuerzo, porque en el refuerzo yo estoy induciendo la secundaria, en esta la primaria porque la primovacunación no funcionó. Esto se ve mucho en la hepatitis B. Yo me puedo poner los 3 esquemas de hepatitis B, las 3 dosis, y después me tengo que... Lo ideal sería que nosotros vayamos a sacarnos anticuerpos para ver si somos positivos con los anticuerpos IgG, y si no somos positivos nos revacunamos. Bien. ¿Qué es esta definición de sociedad? Y está bastante buena. Inmunidad colectiva o de grupo. ¿Por qué dice esto de inmunidad colectiva de grupo? Porque cuando yo estoy vacunando a una persona, la inmunidad que yo le estoy dando a esa persona no afecta solamente a esa persona, sino a toda la comunidad, ¿o no? Pues si yo vacuno contra la tuberculosis, no estoy haciendo que esa persona nada más no tenga tuberculosis, sino que no la tenga y no la pueda portar a los demás. Entonces con la vacunación en realidad se hace una inmunidad colectiva de grupo más que individual, ¿sí? Fíjense, está la inmunidad de la población que previene la presentación de epidemias al impedir o dificultar la circulación del agente causal. La vacunación hace esto. La protección colectiva comporta un menor riesgo para todo el grupo y no solo para los vacunados. Porque si yo no estoy vacunado, pero estoy en una sociedad, en un grupo de vacunados, el agente causal no se puede distribuir ahí y difícilmente yo me enfermo aunque no esté vacunado. De eso se trata la inmunidad colectiva. Bueno, respuesta primaria ya lo definimos, es la primera vez que el cuerpo se encuentra con el antígeno, una respuesta más lenta, menos específica, tiene una fase de latencia más larga, y la respuesta secundaria es más rápida, tiene una fase de latencia más corta y es mucho más específica y violenta. Acuérdense acá que la vacunación induce una respuesta primaria para que cuando ingrese el antígeno de verdad pase una secundaria. Bueno, ya estamos terminando. Tipos de vacunas. En cuanto a los tipos de vacunas, ustedes tienen que hablar de los agentes que tiene cada vacuna. Las vacunas pueden tener varios componentes, pero son pocos. Y todas las vacunas que tenemos en el calendario tienen estos componentes. Fíjense. Pueden tener agentes vivos atenuados. ¿Qué es eso? Son agentes que están vivos, pero por ingeniería se los ha atenuado. En realidad por cultivo. Se los cultiva hasta que se van atenuando. ¿Sí? Ahora vamos a ver ejemplos de cada vacuna y qué tiene. Pueden tener agentes inactivados, que también se inactivan por procesos físicos o químicos. Se saca la infectividad del agente, pero lo que yo le estoy dando igual en la vacuna son los antígenos. Entonces me da lo mismo que esté vivo o esté muerto, va a inducir igual una respuesta primaria. Puede tener toxoides, que son toxinas que producen algunas bacterias, ¿sí? Puede tener directamente el toxoide, pero obviamente modificado. El toxoide es una toxina modificada que pierde su toxicidad, ¿sí? ¿Para qué se la doy al paciente? Le doy para que haga anticuerpos contra esa toxina y cuando ingrese la toxina de verdad no haga nada, se neutralice. También pueden ser vacunas conjugadas. Vacunas conjugadas son bastante nuevas, que son hacer que una vacuna que tenía un antígeno que no podía despertar mucho la respuesta inmune porque era no proteico, los antígenos no proteicos no despiertan mucho la respuesta inmune, ¿sí? Se los une a una proteína que se llama carrier y mi cuerpo interpreta que ese antígeno ahora es una proteína. Y la respuesta inmune se despierta con toda la fuerza. Esto lo vamos a ver con los chicos de defensa en antígenos T dependientes y T independientes. Y esto es la vacuna del neumococo, el ejemplo más importante, que viene una que es no conjugada, que no tiene esto, y la conjugada que sí se conjuga el antígeno con una proteína para que mi cuerpo interprete que es una proteína. ¿Sí? Bien. Y después hay vacunas de ingeniería genética, que estas no están en el calendario nacional, que se hacen por material recombinante por ingeniería genética. Sí. Por ejemplo, tiene un virus, pero sin capacidad de generar virulencia. O una bacteria, pero que no tiene la capacidad, está muerta, no tiene la capacidad para hacer la enfermedad. Están inactivados. Porque los otros son atenuados. Tienen infectividad, pero mucho menos. Por ejemplo, la sal tiene virus vivo atenuado. La sabina. ¿Sí?
Esos virus están vivos y atenuados. Ahora, ¿por qué no le puedo dar una Sabin a un paciente que tiene contactos con HIV? Porque el paciente va a tener la enfermedad a menor escala y va a despedir el virus por la materia fecal. Y se puede contagiar el paciente con HIV y tener la enfermedad con todo su esplendor. ¿Estamos? Entonces, pueden ser virus vivo atenuados o inactivados. Acá les puse un cuadrito en el cual les habla de esto, ¿no? Cada vacuna que tiene, BCG, bacteria viva atenuada, en realidad no es la misma bacteria, es otra. La triple, toxoides y bacterias muertas, ¿sí? Esto lo tienen todo en el apuntecito que yo les dejé, que habla de cada vacuna, qué tiene, dónde se pone, el esquema y todo lo que tenga que ver con la vacuna. Bien. Esto más de memoria que se tiene que estudiar. Y acá les pongo el calendario nacional de vacunación, esto para que después lo vean, también es de memoria. Este es el de 2014. Fíjense, por ejemplo, la BCG, esto es bien de memoria, ¿vieron? La BCG era una única dosis, la hepatitis B son 4 dosis en realidad, porque yo tengo una dosis en el neonato y después 3 dosis más con la pentavalente, ¿sí? Acuérdense que ustedes tienen la quíntuple pentavalente, la cuádruple, la triple. Yo en el apunte les puse qué tiene cada una para que ustedes lo vayan viendo y memorizando. ¿Estamos? Y el esquema, ¿sí? Y finalizó.